Hola, querida comunidad. Soy la doctora Rebeca Morales, neuróloga, y hoy quiero compartir algo que me ha quitado el sueño durante años y que probablemente les esté sucediendo a ustedes o a algún ser querido sin que se den cuenta. Voy a revelar cómo el azúcar está afectando silenciosamente el cerebro de millones de personas mayores de 60 años, robándoles la memoria, la energía y la lucidez mental. Todo comenzó hace unos meses, cuando una paciente de 78 años, la señora Elena, llegó a mi consultorio de la mano de su hija. Estaba confundida, olvidaba conversaciones recientes y sentía una necesidad imperiosa de comer dulces a diario. Su hija me miró con lágrimas en los ojos y me preguntó: «Doctora, ¿mi madre tiene Alzheimer?». Tras una serie de pruebas, descubrí algo que cambió mi perspectiva sobre la salud cerebral. La señora Elena no tenía Alzheimer clásico. Estaba desarrollando lo que muchos especialistas llaman Alzheimer tipo 3, una demencia directamente relacionada con la resistencia a la insulina causada por el consumo crónico de azúcar. Su cerebro era literalmente adicto, y esta adicción estaba destruyendo sus células nerviosas una a una. Este descubrimiento me impactó profundamente porque me di cuenta de que no era un caso aislado. En los últimos años he visto a docenas de pacientes con el mismo patrón: fatiga inexplicable, pérdida de memoria progresiva, cambios de humor y un antojo incontrolable de dulces. Todos tenían algo en común: sus cerebros habían desarrollado una verdadera dependencia química al azúcar, tan fuerte como la dependencia a drogas como la nicotina o la cocaína. Sí, leyó bien. El azúcar activa exactamente las mismas regiones cerebrales que las sustancias altamente adictivas. Y lo peor es que esta adicción está socialmente aceptada. Está presente en las mesas del desayuno, en las reuniones familiares e incluso se ofrece como símbolo de afecto. Pero detrás de esta apariencia inocente, el azúcar causa inflamación, cambios hormonales y daño cerebral progresivo. Quiero que entienda algo fundamental. Después de los 60 años, el cerebro se vuelve extremadamente vulnerable a los efectos tóxicos del azúcar. No es debilidad de carácter, no es falta de fuerza de voluntad. Es una tormenta bioquímica que transforma un simple hábito alimenticio en una trampa neurológica de la que resulta cada vez más difícil escapar. Hoy voy a compartir mis conocimientos científicos y clínicos para mostrarte exactamente qué sucede en tu cerebro cuando consumes azúcar, por qué esta adicción es tan peligrosa después de los 60 años y, lo más importante, cómo puedes revertir esta situación desde hoy mismo. Primero, haz clic aquí y suscríbete al canal porque en los próximos minutos descubrirás las señales ocultas de que tu cerebro podría ser adicto, los mecanismos exactos de esta adicción y las estrategias prácticas que utilizo con mis pacientes para desintoxicar el cerebro y recuperar la claridad mental. No voy a asustarte, voy a advertirte, porque el conocimiento es poder, y ese poder puede salvar tu memoria y tu calidad de vida. Para comprender por qué el azúcar es tan peligrosa para el cerebro, especialmente después de los 60 años, es necesario entender lo que yo llamo el círculo vicioso de la dopamina. Soy neurólogo especializado en envejecimiento cerebral y neuroplasticidad desde hace más de 15 años y he dedicado gran parte de mi carrera a comprender por qué algunas personas llegan a los 90 años con una mente lúcida, mientras que otras comienzan a perder la memoria a los 60. Mis descubrimientos contradicen todo lo que la industria alimentaria quiere hacernos creer. Cuando hablamos de adicción, solemos pensar en alcohol, tabaco o drogas ilícitas. Pero el azúcar funciona exactamente igual en el cerebro. Cada vez que consumimos algo dulce, el cerebro libera una sustancia llamada dopamina, el neurotransmisor responsable de las sensaciones de placer y bienestar. Es como si el cerebro recibiera una recompensa por algo positivo. El problema reside en el ciclo que se forma. Cuanto más azúcar se consume, más dopamina se libera, y con el tiempo el cerebro empieza a demandar dosis cada vez mayores para lograr la misma sensación. Este es el mecanismo clásico de la adicción.
Estudios de la Universidad de Princeton han demostrado que las ratas que consumían azúcar con frecuencia presentaban síntomas de abstinencia, ansiedad y cambios de comportamiento idénticos a los causados por la morfina o la nicotina. Si esto ocurre con animales de laboratorio, imagínense lo que sucede en su cerebro. Pero hay algo aún más grave que he descubierto a lo largo de los años tratando pacientes. Después de los 60 años, una serie de cambios biológicos hacen que el cerebro sea aún más vulnerable a esta adicción. Primero, la percepción del gusto disminuye naturalmente. Nota que la comida ya no sabe igual que antes. Esto se debe a la reducción de las papilas gustativas y también a los cambios neurológicos asociados con el envejecimiento. El resultado es un mayor deseo de sabores intensos y llamativos, como los dulces. En otras palabras, inconscientemente comienza a buscar más azúcar solo para sentir placer al comer. Segundo, se produce una disminución progresiva de los niveles naturales de dopamina en el cerebro. Esto hace que el cerebro busque estímulos externos para compensar este vacío, y el azúcar ofrece este estímulo de forma rápida, barata y sencilla. Es como si engañara al cerebro ofreciendo un alivio momentáneo. En tercer lugar, el aislamiento social que sufren muchas personas mayores transforma la comida, especialmente los dulces, en una forma de consuelo emocional. ¿Cuántas veces has oído decir a alguien, ¿cómo? Porque me siento solo o sola? Esta relación entre la emoción y la comida es real, profunda y peligrosa cuando no se identifica. Y hay más. Muchos medicamentos de uso regular, como los que se utilizan para la hipertensión, la depresión o el dolor crónico, pueden afectar al apetito o alterar el metabolismo de la glucosa, lo que hace que el cuerpo sea aún más sensible a los efectos nocivos del azúcar sin que uno se dé cuenta de la conexión. Pero el detalle más alarmante y que pocos conocen es este. Con la edad, el cerebro se vuelve menos eficiente a la hora de utilizar la glucosa como fuente de energía. Esto significa que incluso al consumir azúcar, el cerebro no puede utilizarla correctamente, lo que provoca una sensación constante de cansancio, olvidos e incluso confusión mental. Se consume azúcar buscando energía, pero en realidad se está empeorando la situación. La combinación de estos factores crea el entorno perfecto para el desarrollo de una adicción crónica y silenciosa, no por debilidad, sino por una serie de cambios biológicos y emocionales propios del envejecimiento. Ahora es el momento de revelar las señales ocultas de que tu cerebro podría ser adicto al azúcar. No todas las adicciones se manifiestan con convulsiones, temblores o comportamientos extremos. En el caso del azúcar, los síntomas suelen ser sutiles, se infiltran en nuestras rutinas y pasan desapercibidos, incluso para quienes se preocupan mucho por su salud. Por eso es tan importante aprender a reconocerlos. A lo largo de los años he desarrollado lo que llamo el protocolo de 6 señales de alerta neurológicas. Cada una de estas señales representa una forma diferente en la que el azúcar domina tu cerebro. Explicaré cada una en detalle para que puedas identificarlas en tu propia vida o en la de un ser querido. La primera señal es el antojo incontrolable después de las comidas. Terminas un almuerzo completo, te sientes satisfecho, pero algo falta. El cerebro envía un mensaje sutil pero insistente. Necesito algo dulce. Esta necesidad psicológica de terminar las comidas con algo dulce no es solo una costumbre cultural. Puede ser el reflejo de un cerebro condicionado al estímulo del azúcar. La segunda señal es la fatiga crónica, especialmente a media tarde. Muchas personas experimentan una fuerte bajada de energía entre las 3 y las 4 de la tarde y recurren al azúcar para aliviar este cansancio. Galletas, chocolates, pan con mermelada, cualquier cosa que les dé energía. El problema es que a este pico le sigue otra bajada, creando un círculo vicioso que agota el cuerpo y la mente. El tercer síntoma son los cambios en el sueño. Puede parecer contradictorio, ya que el azúcar proporciona energía, pero lo que sucede es que el consumo constante provoca fluctuaciones hormonales que interrumpen el sueño profundo, haciendo que te despiertes cansado incluso después de haber dormido toda la noche. El cuarto síntoma es la irritabilidad o la ansiedad al intentar reducir el consumo. Si sientes irritabilidad, ansiedad o incluso síntomas de abstinencia al intentar reducir el azúcar, es una clara señal de dependencia. Es como si el cerebro ansiara su dosis habitual y cuando no la recibe responde con agitación, mal humor o dolor de cabeza.
El quinto síntoma es el comportamiento reservado o las excusas constantes. Las personas adictas al azúcar suelen comer dulces a escondidas en la noche cuando nadie las ve, o dicen cosas como solo hoy, me lo merezco o es solo un poquito. Este tipo de racionalización es típica de las conductas compulsivas. La sexta y más alarmante señal es la pérdida de control. Se empieza con un trocito y se acaba comiendo todo. A menudo le siguen sentimientos de culpa o justificaciones como es solo por hoy. Si te identificas con dos o más de estas señales, presta atención. Es posible que tu cerebro ya sea dependiente al azúcar. Tuvo un presidente, el señor Miguel, de 72 años, que presentaba todas estas señales. Comía a escondidas de su esposa, se despertaba en mitad de la noche para comer dulces y sentía temblores cuando pasaba unas horas sin azúcar. Cuando finalmente reconoció que tenía un problema, pudimos trabajar juntos para revertir la situación. Pero identificar el problema es solo el primer paso. Nadie aquí está para juzgar, estamos aquí para ayudar. Y eso empieza por la concientización y el conocimiento. Pero existe un peligro aún mayor que está devastando silenciosamente el cerebro de millones de personas mayores de 60 años. Y estoy segura de que no se dan cuenta. Es algo tan aceptado por la sociedad, tan normalizado, que incluso los profesionales de la salud pueden no darle la importancia que merece. Me refiero a lo que llamo inflamación cerebral silenciosa causada por el azúcar. Permítame explicarles cómo funciona este proceso y por qué es tan peligroso. Cuando consumen azúcar en exceso, no solo le dan energía a su cuerpo, sino que literalmente inflaman su cerebro. Este proceso se llama neuroinflamación y significa que ciertas partes del cerebro se irritan, mostrando signos de inflamación constante. Con el tiempo, esto puede provocar dificultades para recordar nombres, concentrarse en tareas sencillas e incluso cambios de humor, como irritabilidad o tristeza sin razón aparente. Diversos estudios ya han demostrado que los niveles altos de glucosa en sangre están asociados con una reducción del volumen cerebral, especialmente en áreas relacionadas con la memoria y la toma de decisiones. En otras palabras, el azúcar está literalmente encogiendo y envejeciendo su cerebro. Pero hay más. El consumo continuo de azúcar aumenta drásticamente el riesgo de demencia, acelera el envejecimiento de las células cerebrales, dificulta la comunicación entre las neuronas y favorece la formación de placas asociadas al Alzheimer. Y aquí está el detalle más alarmante que he descubierto en mi práctica clínica. Existe un tipo de Alzheimer que muchos especialistas denominan Alzheimer Type 3, una forma de demencia basada en la resistencia a la insulina en el cerebro, a menudo causada por el consumo crónico de azúcar. La insulina no solo regula el azúcar en sangre, también desempeña un papel vital en el cerebro. Ayuda a la comunicación entre las neuronas y protege contra los procesos inflamatorios. Pero cuando existe resistencia a la insulina, es decir, cuando el cuerpo deja de responder adecuadamente a ella, el cerebro comienza a sufrir silenciosamente. Esta resistencia puede impedir que las células cerebrales reciban suficiente energía aun cuando hay azúcar disponible en la sangre. Es como si el cerebro estuviera rodeado de combustible, pero no pudiera utilizarlo. El resultado es una degeneración lenta, pérdida de conexiones y muerte neuronal. Investigaciones internacionales demuestran que las personas con diabetes tipo 2 tienen hasta un 60% más de riesgo de desarrollar Alzheimer, y la relación es evidente. El exceso de azúcar crea un entorno tóxico para el cerebro, causando inflamación, sobrecarga y un deterioro gradual de las funciones cognitivas. Si bien el Alzheimer Type 3 aún no es un diagnóstico oficial, representa una advertencia crucial para la medicina moderna. Implica un cerebro que muestra signos de deterioro, causados por décadas de desequilibrio nutricional, principalmente el consumo excesivo de azúcar y alimentos ultraprocesados. Pero aquí está el punto más importante y la razón por la que decidí hacer este video. Esto se puede prevenir y en muchos casos revertir,
con cambios sencillos, como el control de la glucosa, la actividad física y una alimentación consciente. La señora Elena, quien mencioné al principio, es prueba viviente de ello. Después de 3 meses siguiendo el protocolo que desarrollé, recuperó su lucidez mental, dejó de tener lapsos de memoria y sus antojos incontrolables de dulces simplemente desaparecieron. Su cerebro pedía ayuda a gritos y finalmente logramos escucharla. Ha llegado el momento de una revelación que podría transformar a la salud de tu cerebro durante los próximos 30 años. Tras décadas de investigación y aplicación clínica, he desarrollado lo que llamo el protocolo de desintoxicación cerebral de 5 pilares. No se trata solo de pautas nutricionales, son estrategias médicas precisas para liberar tu cerebro de la prisión del azúcar y restaurar la claridad mental que mereces. El primer pilar es eliminar el azúcar oculto. ¿Sabías que muchos alimentos que parecen saludables o neutros esconden cantidades alarmantes de azúcar? Un ejemplo clásico es el yogur natural. Una sola porción puede contener el equivalente a 4 cucharaditas de azúcar. Y lo peor, a menudo se etiquetan como ligeros o bajos en grasa, lo cual es aún más engañoso. Otros villanos silenciosos incluyen el pan procesado, las salsas preparadas como el ketchup y la barbacoa, los zumos envasados y las barritas de cereales para deportistas. Estos productos se consumen con frecuencia en el desayuno o como tentempié, precisamente por quienes intentan comer mejor, pero en la práctica son bombas de azúcar disfrazadas. Necesitas aprender a leer las etiquetas. Si la lista de ingredientes empieza con palabras como jarabe de glucosa, fructosa o maltodextrina, contiene azúcar, aunque no tenga sabor dulce. El segundo pilar son las sustituciones inteligentes. Reemplaza los dulces con frutas enteras como manzanas o peras. Si quieres un toque a dulce, la canela o el coco rallado sin azúcar son excelentes opciones. El secreto está en darle al cerebro el sabor dulce que anhela, pero de fuentes que no provoquen un pico de glucosa ni una respuesta inflamatoria. El tercer pilar es aumentar las proteínas y las grasas saludables en las comidas. Los huevos, el aceite de oliva, el aguacate y los frutos secos ayudan a controlar el hambre y a reducir las ganas de dulce. Cuando el cuerpo recibe nutrientes reales, el deseo de azúcar disminuye naturalmente porque el cerebro se está nutriendo adecuadamente. El cuarto pilar es la hidratación consciente. La sed se puede confundir con un antojo. Bebe agua durante todo el día. A menudo lo que parece un antojo de dulce es simplemente deshidratación. Recomiendo al menos 2 litros de agua pura al día, repartidos en pequeñas cantidades cada hora. El quinto pilar, y quizás el más importante, es crear nuevos rituales de placer. Caminar al aire libre, charlar con amigos o escuchar música pueden activar el sistema de recompensa del cerebro sin la necesidad de azúcar. El cerebro necesita dopamina, pero no necesita que provenga del azúcar. Al reemplazar el placer químico de los dulces con los auténticos placeres de la vida, el cerebro se reprograma. Este protocolo no es una teoría abstracta, es ciencia aplicada que he utilizado con mis pacientes durante años, con resultados extraordinarios. La señora Lucía, de 67 años, es un ejemplo perfecto. Vivía constantemente cansada, con frecuentes olvidos y un antojo de dulces que se intensificaba cada día. Todo comenzó de forma inocente, un trozo de pastel después del almuerzo, un chocolate por la noche. Con el tiempo sintió que necesitaba ese dulce para sentirse bien. Cuando intentó dejarlo, experimentó irritabilidad, ansiedad y hasta leves temblores. Solo después de consultar a un especialista, Lucía comprendió por primera vez que no se trataba de un simple hábito, sino de una adicción bioquímica. Con apoyo, comenzó a realizar cambios sencillos siguiendo este protocolo. Eliminó los alimentos ultraprocesados, incorporó más grasas saludables a su dieta, aumentó su consumo de agua y empezó a caminar a diario. En pocas semanas, sus antojos disminuyeron
En pocos meses, su memoria mejoró y su fatiga desapareció. Hoy Lucía dice con orgullo, recuperé control sobre mi alimentación y aún más importante, sobre mi vida. Lo más importante es dar el primer paso. Al principio el cerebro se resistirá, pero en pocos días el cuerpo se adaptará y pronto aparecerán los beneficios. Más energía, mejor memoria y mayor control emocional. Hemos llegado al final de este íntimo viaje de conocimiento que pueda salvar tu memoria y tu calidad de vida. Al compartir este protocolo he abierto las puertas no solo de mi consultorio, sino también de mis más de 15 años de experiencia cuidando cerebros en la tercera edad. Quiero que te lleves de aquí 3 mensajes profundos grabados en tu corazón. Primer mensaje: el azúcar no es solo un alimento, es una droga socialmente aceptada que puede estar destruyendo silenciosamente tu cerebro. Detrás de la dulzura aparentemente inofensiva se esconde un enemigo que afecta tu memoria, tu estado de ánimo e incluso tu capacidad de tomar decisiones. Para muchos es solo un hábito, para otros una adicción que domina en la vida diaria y compromete directamente su calidad de vida. Hemos visto que el azúcar puede inflamar el cerebro, afectar el sueño, aumentar el riesgo de demencia y causar dependencia, especialmente en personas mayores de 60 años. Conocemos la historia de la señora Elena y la señora Lucía, quienes rompieron este ciclo y recuperaron el control de su salud. Segundo mensaje: después de los 60 años, tu cerebro se vuelve extremadamente vulnerable a los efectos tóxicos del azúcar, debido a cambios biológicos naturales, la disminución de la percepción del gusto, la bajada de los niveles de dopamina, el aislamiento social y la menor eficiencia en el metabolismo de la glucosa cerebral crean las condiciones perfectas para el desarrollo de una adicción crónica y silenciosa. Pero esto no es una sentencia de muerte, es una advertencia para que tomes el control de la situación mientras aún estás a tiempo. Tercer mensaje y el más importante: es posible cambiar con decisiones sencillas, conciencia y el deseo de vivir mejor. El protocolo de 5 pilares que compartí no requiere sacrificios imposibles ni cambios radicales que no puedas mantener. Requiere constancia, paciencia y amor propio. Cada decisión consciente es un acto de amor por tu futuro. Cada vez que eliges una fruta en lugar de un dulce procesado, proteges un recuerdo. Cada vez que bebes agua en lugar de refresco, fortaleces una conexión neuronal. Cada vez que caminas en lugar de quedarte quieto, alimentas tu cerebro con oxígeno y vida. Cuidar tu cerebro no es vanidad, es responsabilidad. Tu mente alberga décadas de experiencia, sabiduría, amor y recuerdos preciosos. Proteger este tesoro no es solo autocuidado, es preservar el bien más preciado que posees. Si este video cambió tu perspectiva sobre el azúcar y la salud cerebral, dale me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cuéntame en los comentarios, ¿te identificaste con alguna de las señales de adicción al azúcar? ¿Cuál de los 5 pilares te resulta más fácil de incorporar y cuál sería tu mayor reto? Quiero saber cuál será tu primer paso en este camino hacia la protección cerebral. Y por favor, dime desde qué ciudad o país estás viendo este video. Me interesa mucho saber hasta dónde llega este mensaje. Comparte este video con alguien a quien quieras. Cada vez que lo compartes puede ser el comienzo de una transformación en la salud mental de alguien especial. Gracias por confiar en mí y por acompañarme en este camino. Tu mente es el tesoro más preciado que posees. Cuídala con amor. Tu cerebro te lo agradecerá.